El calor abrasador del sol golpeó el rostro de Ethan Ryder mientras recuperaba la conciencia. Su cuerpo le picaba por el aterrizaje brusco. Su cabeza le dolía y estaba desorientado. Observó el paisaje desolado que lo rodeaba. El Consejo Galáctico lo había sentenciado a muerte, condenándolo a un planeta desierto mucho más allá del alcance de la humanidad. No era un criminal, no era un soldado, solo un ingeniero de sistemas de la Tierra. Pero su gente había avanzado demasiado rápido para el gusto del Consejo. Debieron haber pensado que estaban siendo inteligentes, murmuró Ethan para sí mismo mientras obligaba a su cuerpo dolorido a hacer abdominales. El terreno se extendía infinitamente estéril y rocoso bajo un cielo que era de un tono verde inquietante. Se suponía que moriría aquí solo sin la oportunidad de luchar. El Consejo Galáctico lo había subestimado. No iba a simplemente acostarse y aceptar su destino. Ethan rebuscó en el pequeño paquete de supervivencia que habían arrojado con él casi nada, solo algunas herramientas básicas, raciones para unos días y una espada multiusos. Evaluó su entorno. Su mente acelerada, el aire era fino pero respirable, y no había peligro inmediato a la vista. Al menos no lo habían dejado en medio de una jungla infestada de depredadores, pero eso era un pequeño consuelo si el calor y la falta de agua no lo mataban. El aislamiento lo haría, tenía un objetivo claro en mente: sobrevivir. Ethan estaba decidido a encontrar una manera de salir de este planeta. Sin importar lo imposible que pareciera, comenzó a moverse, escaneando el horizonte en busca de algo que pudiera ofrecer refugio o recursos. Mientras avanzaba con dificultad, una extraña sensación lo carcomía, una sensación de que algo no estaba del todo bien. El Consejo no habría sido tan descuidado, lo habrían hecho justo cuando estaba a punto de sacudirse el pensamiento. Algo le llamó la atención en la distancia, un destello de metal. Su corazón se aceleró. Podría ser un barco naufragado o algunos restos de tecnología avanzada que quedaron atrás. Valía la pena investigar mientras se acercaba a la fuente del reflejo, su pulso. Se aceleró. Lo que encontró no eran los escombros, sino una estructura compleja, parcialmente oculta detrás del paisaje rocoso. Sus instintos le dijeron que esto no era un accidente. Con cautela, se acercó a la entrada notando símbolos, grabados en la superficie. A diferencia de cualquier idioma alienígena que hubiera encontrado antes, lo que fuera que era, este lugar no estaba desierto. El aire se volvió denso con anticipación cuando Ethan entró en la estructura. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién había construido esto? ¿Estaba realmente solo? Ethan se adentró más en la misteriosa estructura, cada paso cauteloso, mientras sus sentidos permanecían alerta. El interior estaba tenuemente iluminado por un suave resplandor que emanaba de las paredes, como si la estructura misma estuviera viva. Su curiosidad lo impulsó hacia adelante, incluso cuando su instinto le gritaba que regresara. Después de todo, se suponía que este planeta estaba abandonado, pero aquí había evidencia innegable de vida, vida inteligente. Mientras se aventuraba más en el silencio del lugar, fue destrozado por un sonido débil. Voces. Su corazón se aceleró. Había otros aquí manteniendo su presencia oculta. Ethan siguió el sonido, sus pasos, apenas haciendo un sonido en el piso metálico liso. Lo que encontró lo dejó. Sin palabras, en una gran habitación abierta, un grupo de seres altos y elegantes estaban conversando. Su piel brillaban con un suave resplandor, y sus ojos eran más grandes que los de un humano, y estaban llenos de inteligencia. Eran humanoides, pero claramente no de ninguna especie que hubiera conocido. Su belleza era de otro mundo, casi etérea. El corazón de Ethan se aceleró. Su respiración se atascó en su garganta cuando uno de ellos se giró y lo miró fijamente. El pánico se apoderó de él. Lo habían visto sin dudarlo. El grupo se movió hacia él. Sus expresiones eran ilegibles antes de que pudiera reaccionar. La más alta de ellos, una mujer con piel azul plateada y cabello largo y suelto, dio un paso adelante. Su voz, aunque extranjera, era tranquilizadora mientras hablaba en un idioma que Ethan no podía entender. No quise hacer daño.
tartamudeó Ethan levantando sus manos en un gesto de paz. No tenía armas. No había forma de defenderse si las cosas iban mal. Para su sorpresa, la mujer presionó un dispositivo en su muñeca, y sus siguientes palabras llegaron claramente traducidas por algún tipo de tecnología. Sabemos que no. Te hemos estado observando. Ethan parpadeó confundido. Me has estado observando. La mujer asintió. Somos los supervivientes de los Ayanos. De un accidente en este planeta, hemos estado. Varado aquí por ciclos, no eres el primer humano que hemos encontrado la mente de Ethan. Corría mientras intentaba procesar la información. El Consejo lo había enviado aquí para morir, pero no sabían que este planeta ya estaba ocupado. Su situación había dado un giro que no esperaba. Si estos Atans hubieran sobrevivido aquí, tal vez tenía una oportunidad la líder que se presentó como... Kira le hizo un gesto para que la siguiera. No estás seguro, aquí solo hay mucho. ¿Qué necesitas saber sobre este mundo? Ethan aceptó de mala gana su mente dando vueltas con preguntas lo que había comenzado. Como una sentencia de muerte se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más complicado, mientras Ethan seguía a Kira y a su grupo a través de los pasillos tortuosos de la estructura subterránea, no podía quitarse la sensación de que había más. En este lugar, que metanfetamina el ojo, los Ayanos se movían con una gracia que parecía estar en desacuerdo con el duro ambiente exterior, y su conocimiento del planeta insinuaba secretos que aún tenía que descubrir. Kira lo guió a una cámara central donde flotaba un vasto mapa holográfico del planeta El Aire. Ethan lo miró fijamente con su mente, trabajando para darle sentido a los extraños símbolos y puntos de referencia marcados en la pantalla. Este planeta alguna vez fue un próspero centro de tecnología y conocimiento, explicó Kara mucho antes de que el Consejo Galáctico lo considerara inhabitable. Nos exterminaron por temor a nuestros Advan, pero no esperaban sobrevivientes. La sangre de Ethan se heló cuando la verdad comenzó a hundirse en esto. No era solo un mundo estéril, un rincón olvidado de la galaxia. El Consejo había destruido deliberadamente una civilización, y ahora estaban usando el planeta como un vertedero para aquellos que querían desaparecer. El Consejo, Ethan susurró. Han estado haciendo esto durante años, ¿no es así? Los ojos de Kira estaban llenos de tristeza y enojo. Temen lo que no pueden controlar. Han convertido este planeta en un cementerio para quienes se les oponen, pero sobrevivimos y ahora, con tu ayuda, tal vez podamos escapar. La mente de Ethan se aceleró. ¿Podría confiar en estos extraterrestres? ¿Realmente no querían hacerle daño? Independientemente de que compartieran un enemigo común, el Consejo juntos podrían tener una oportunidad si la historia de supervivencia apenas había comenzado, pero Ethan sabía que lo que estaba en juego era más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Había venido a este planeta esperando la muerte, pero ahora estaba en el corazón de una rebelión que podría remodelar la galaxia. El pulso de Ethan se aceleró. Las implicaciones de las palabras de Kara estaban haciendo tambalear a este planeta. Aparentemente desolado, era un cementerio de secretos, y el control de hierro del Consejo Galáctico se extendía incluso aquí, pero lo que más impactó a Ethan fue la súplica de ayuda de Kara. Echó un vistazo alrededor de la cámara a los arianes allí. Expresiones que reflejaban esperanza y precaución. No eran meros sobrevivientes, eran luchadores, aunque desgastados por años de dificultades. En ese momento, Ethan entendió que su llegada a este planeta no era una sentencia de muerte, sino una oportunidad. Tal vez, solo tal vez, juntos podrían burlar al Consejo y liberarse de esta prisión interestelar. Kira rompió el silencio. Su voz fue resuelta pero llena de urgencia. Hay algo que debes ver. Ella le dijo a uno de los Ayanos que activaron el mapa holográfico, una sección de la superficie del planeta. Se acercó revelando una red subterránea en expansión mucho más grande que la estructura en la que se encontraban actualmente. Esto dijo Kira, señalando los nodos brillantes en el mapa. Es nuestra salida Ean, frunció el ceño. Eso parece una antigua red de transporte. Karen asintió. Es mucho antes de la destrucción de este mundo por parte del Consejo. Usamos estos túneles para viajar grandes distancias en cuestión de momentos. Están impulsados por tecnología mucho más avanzada que cualquier cosa que el Consejo posee. Ethan se inclinó más cerca su mente táctica ya.
Funcionaba y el Consejo no sabe sobre esto. Creen que destruyeron todo rastro de nuestra infraestructura, pero algunos de los túneles más profundos permanecen intactos, muy por debajo de capas de roca, y tiempo Ethan pudo ver el potencial si pudieran acceder a estos túneles, podrían escapar o incluso lanzar una ofensiva contra la inminente presencia del Consejo en órbita. Pero había una trampa. Siempre la había. Déjame adivinar, Ethan, dijo volviéndose hacia Kira. Los túneles están vigilados o dañados, o ambos los ojos de Kira. ¿Se oscurecieron? ¿Hay criaturas? ¿Restos de un experimento que salió mal? Han invadido algunos de los pasajes. Son crueles y peores. Se han adaptado al planeta. Su duro entorno. Ethan suspiró. Nunca fue fácil. Sirra se acercó. Su voz era suave pero insistente. Necesitamos tu ayuda. Ethan, luchaste en guerras antes de que los hombres entraran en guerra. Situaciones imposibles. Hemos estado sobreviviendo, pero no tenemos la experiencia militar que tú tienes juntos. Podemos lograrlo. A través de los túneles y activar el sistema de transporte. Ethan se frotó la nuca, el peso de la decisión presionándolo. No tenía armas, ni armadura, ni respaldo, pero Kira tenía razón. Tenía experiencia en situaciones imposibles. Su entrenamiento le había enseñado a cambiar el curso de la batalla con nada más que determinación y... «Estrategia está bien», dijo mirándola fijamente. «Te ayudaré, pero haremos esto a mi manera». Kara sonrió levemente. El alivio la invadió. Estuvo de acuerdo. Pasaron las siguientes horas reuniendo suministros y preparándose para el viaje. Ethan se maravilló ante el ingenio de los Aian. A pesar de sus materiales limitados, habían logrado fabricar armas y herramientas rudimentarias. Lyra, la ingeniera del grupo, le entregó a Ethan una espada de energía improvisada. «Esto tendrá que bastar», dijo con una sonrisa. «No es exactamente de grado militar, pero cortará la mayor parte de lo que encuentres». Ethan probó el peso de la espada sintiendo el zumbido de su energía trabajo. Mientras el grupo se preparaba para partir, Ethan notó una creciente tensión en el aire. Los Atans tenían esperanzas, pero estaban cansados. Esta misión sería peligrosa y no había garantía de éxito. «Manténganse cerca», Ethan instruyó mientras entraban a los túneles. «Nos movemos como una unidad. Nadie se va solo». Los túneles estaban oscuros, y por mucho que el aire estuviera espeso con una humedad extraña, las paredes pulsaban débilmente con restos de energía del antiguo sistema que una vez impulsó a la civilización Aian. Cada paso era cauteloso. Cada sonido se amplificaba en el inquietante silencio. Ethan puso sus sentidos en alerta máxima. Podía sentir el peligro acechando fuera de la vista. Cuanto más descendían, más opresiva se volvía la atmósfera. Las criaturas que Kara había mencionado estaban cerca. Podía sentirlo. De repente, un sonido bajo resonó a través del túnel. El corazón de Ethan se aceleró y su agarre se apretó en la espada de energía. De las sombras emergieron un par de ojos brillantes, seguido por una criatura mutada descomunal diferente a todo lo que había visto antes. Su cuerpo estaba retorcido. Fusión grotesca de carne y metal con garras de tiburón afiladas. «Brillando en la luz tenue, prepárense», gritó Ethan dando un paso adelante para atacar. La criatura se abalanzó y Ethan blandió la espada en un amplio arco cortando el aire justo cuando las garras de la criatura bajaron el impacto. Jared lo golpeó, pero se mantuvo. Terreno empujando a la criatura hacia atrás. Los Aans se movieron a posición usando sus propias armas para flanquear a la bestia. Fue una pelea brutal, pero el liderazgo de Ethan los mantuvo. Coordinados con un golpe final, derribó a la criatura. Colapsando en un montón a sus pies jadeando, Ethan se volvió hacia Kira. Ese fue. Solo el primero, habrá más. Kara sintió sombríamente. «Estamos listos», pero mientras presionaban, Ethan no podía quitarse la sensación de que estaban caminando hacia algo mucho más grande de lo que habían anticipado. El alcance del consejo era largo, y si supieran lo que los Aianos estaban planeando, no dudarían en aplastarlos. El camino por delante era incierto, pero Ethan había tomado su decisión. No estaba. Ya no luchaba por sobrevivir, luchaba por la libertad, por sí mismo, por los Aianos y por todos aquellos que el Consejo había considerado prescindibles, y no se detendría hasta que ganaran. Mientras se adentraban más en los túneles subterráneos, la temperatura bajó y el aire se volvió denso por la tensión.
El pulso de Ethan se aceleró con cada paso, sabiendo que cuanto más avanzaran, mayor se volvería el peligro. El silencio opresivo de los túneles hacía que incluso los sonidos más pequeños parecieran amplificados. Un goteo de agua, el suave arrastre de pies o el ocasional correr de criaturas desconocidas en la distancia, los hayanos se movían en silencio detrás de él. Sus ojos parpadeaban con incertidumbre, pero también con una determinación feroz. Ethan no pudo evitar admirar su resistencia a pesar de estar varados durante siglos en este planeta hostil. No habían perdido la esperanza y ahora, contra todo pronóstico, estaban preparados para enfrentar horrores inimaginables para asegurar su libertad. Permanezcan cerca y cuídense las espaldas unos a otros. Ethan instruyó a su voz, un susurro bajo. No podemos permitirnos el lujo de separarse. Kira, que iba a su lado, asintió con la cabeza. Estos túneles se habían convertido en un laberinto a lo largo de los años, plagado de peligros tanto naturales como antinaturales. Heian comprendió su vacilación. Las criaturas a las que ya se habían enfrentado no se parecían a nada que hubiera visto en su carrera militar. Eran seres grotescos y retorcidos, tal vez biológicos en su momento, pero ahora muy modificados por la antigua tecnología del planeta. «Sea lo que sea que enfrentemos aquí», dijo Ethan apretando su agarre en la espada de energía que Lara le había dado. «La derribaremos juntos». Cuando doblaron una esquina, el túnel se abrió en una gran caverna y un zumbido bajo y siniestro llenó el aire. La mirada de Ethan fue inmediatamente atraída hacia el centro de la caverna, donde una enorme estructura mecánica yacía parcialmente enterrada en la roca. Parecía antigua con enredaderas y otra materia orgánica arrastrándose sobre su superficie, pero el tenue brillo de su sistema interno sugería que aún tenía poder. Los ojos de Kira se abrieron de par en par en reconocimiento. Ese es uno de los ejes centrales que conecta a la red de transporte. Ethan se acercó con cautela. Sus instintos militares se activaron. Esta podría ser la clave para salir de aquí. Lyra se movió rápidamente para inspeccionar la estructura. Sus manos trabajaban a ciegas para acceder a sus controles. «Está en mejor forma de lo que pensaba», murmuró, voz resonando en la caverna. Podríamos activarlo, pero mientras trabajaba el suelo, temblaba bajo sus pies. Los ojos de Ethan se lanzaron hacia la entrada por la que habían venido. Tenemos compañía de la oscuridad del túnel, más de las criaturas mutadas. Emergieron sus formas grotescas iluminadas por el débil resplandor de las paredes de la caverna. Se movieron con una velocidad aterradora, sus garras haciendo clic contra el piso de piedra mientras avanzaban. «¡Prepárense!», gritó Ethan tomando posición al frente del grupo Kira, y otros formaron una línea defensiva alrededor de Lyra mientras ella continuaba trabajando en el panel de control. Las criaturas atacaron, sin dudarlo, sus monstruosas mandíbulas chasqueando y garras cortando al aire. La espada del aire zumbó mientras atravesaba a la primera criatura, pero había demasiadas para cada una que derribaron. Otra pareció tomar su lugar, sus formas Grot, entrando a la caverna en WS. «No podemos contenerlos para siempre». Uno de los hayanos gritó, su voz llena de miedo. La voz de Lyra se abrió paso. «Él. Caos solo un poco más, casi lo tengo». Hein se agachó bajo el golpe de una mano con garras. Sus músculos ardían por el esfuerzo de luchar. Podía sentir la desesperación creciendo dentro de él, pero la reprimió. Había enfrentado peores probabilidades antes y no estaba dispuesto a darse por vencido ahora con un estallido final de energía. Lyra gritó triunfante. «Está hecho, el sistema de transporte está en línea». La estructura mecánica en el centro de la caverna rugió a la vida. Sus antiguos sistemas funcionaron cuando comenzó a encenderse. Un portal brillante se abrió en el aire. Crepitando con energía, era su salida. Todos a través del portal ahora. Ethan ordenó. Uno por uno. Los Atans se apresuraron hacia el portal. Sus movimientos eran apresurados pero controlados. Kira permaneció al lado de Ethan. Sus ojos parpadeaban con determinación mientras luchaba contra la última de las criaturas que bloqueaban su camino, mientras el último de los Ants desaparecía. A través del portal, Kira se volvió hacia Bethan. «Vete, los mantendré a raya». Ethan negó con la cabeza. «Ni una oportunidad. Iremos juntos con uno».
El último y poderoso golpe de Ethan cortó a la criatura restante. Su cuerpo retorcido se derrumbó a sus pies, respirando con dificultad. Agarró el brazo de Kara y corrieron hacia el portal justo cuando la estructura mecánica comenzó a crecer bajo la tensión de sus sistemas antiguos. En el momento en que atravesaron el mundo que los rodeaba se volvió borroso y el aullido de las criaturas fue reemplazado por el silencio ensordecedor del sistema de transporte por una fracción de segundo. Ethan se sintió ingrávido. Suspendido entre mundos, luego, con una sacudida repentina, fueron arrojados fuera del portal y hacia una nueva cámara. El suelo estaba frío bajo sus pies y el aire se sentía diferente, más limpio, más ligero. Lo habían logrado. Kira dio un suspiro de alivio. Mirando a su alrededor, a su nuevo entorno, estábamos más profundos en la red, ahora más cerca de la superficie. Pero antes de que Ethan pudiera responder, una voz resonó en la cámara. Una que no reconoció era calma, casi serena, pero tenía un borde de amenaza. Bueno, parece que tenemos visitantes. La sangre de Ethan se heló cuando una figura salió de las sombras, vestida con la elegante armadura del Consejo Galáctico. Los ojos del extraño brillaron con oscura diversión. Él no estaba solo detrás. Él, varios otros ejecutores del Consejo, apuntaron sus armas al grupo. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho. Habían luchado tan duro para escapar de las criaturas en los túneles, solo para caminar. En una trampa el Consejo estaba aquí y habían estado esperando los músculos de Ethan. Tensaron sus instintos en alerta máxima. El momento de alivio que acababan de experimentar se esfumó cuando los ejecutores del Consejo Galáctico los rodearon. La habitación estaba tenue. El tenue resplandor del sistema de transporte arrojaba sombras espeluznantes en las paredes. La fría voz metálica del soldado del Consejo que había hablado permaneció en el aire con un indistinto matiz de autoridad. ¿Pensaste que podría simplemente escapar del...? Ejecutor principal se burló dando un paso adelante hacia adelante. Sus ojos eran fríos, carentes de empatía. Este planeta es donde la gente como tú es olvidada. Sira dio un paso adelante. Desafiante su rostro marcado por la determinación. El Consejo no tiene derecho a destruir civilizaciones enteras por... Miedo escupió su voz temblando de ira. Nos has condenado a morir aquí. Pero sobrevivimos. El ejecutor levantó una Ethan. Levantó la ceja, claramente no impresionado. La supervivencia es temporal. Estabas destinado a morir por una razón. El agarre de Ian se apretó en su espada de energía. Su mente se aceleró. Estaban superados en número y en armamento. Los ayanos no tenían armas, e incluso con su entrenamiento militar, enfrentarse a un escuadrón completo de ejecutores del Consejo era una sentencia de muerte. Pero había algo más. Algo en las palabras de los ejecutores, que lo hizo detenerse. Ethan levantó la mano ligeramente, indicándole a Kira que se contuviera. ¿Por qué?, preguntó con calma, su voz baja. Pero aún así, ¿por qué tomarse todas estas molestias? ¿Por qué me envió aquí si sabía que este planeta no estaba desierto? Los ojos del ejecutor se posaron en Ethan. Una sonrisa burlona se curvó en las comisuras de sus labios. Ustedes, los humanos, siempre piensan tan pequeño, dijo burlonamente. Esto no se trata solo de un planeta o una especie. Se trata de control. El Consejo Galáctico gobierna a través del miedo, a través del poder. Si la gente supiera la verdad sobre este lugar, sobre los Atans y sobre ti, nuestro control sobre la galaxia se debilitaría. El pulso de Ethan se aceleró. La verdad era incluso más oscura de lo que había imaginado. El Consejo. No habían acabado con una civilización para mantener el control. Estaban enterrando activamente cualquier rastro de ella, asegurándose de que nadie pudiera levantarse para desafiar su dominio. Este planeta era su sucio secreto, una prisión donde los disidentes eran borrados de la historia. Kira apretó los puños, el brillo de sus ojos se intensificó con una furia contenida. Nos has subestimado, dijo con voz baja y peligrosa. No somos tan fáciles de borrar. El ejecutor se rió entre dientes. Levantó su arma oscuramente y la apuntó directamente a Kira. Deberías haberte quedado en las sombras, donde pertenecías, sin pensar. Ethan se movió en un movimiento borroso. Se lanzó hacia adelante y cortó el arma del ejecutor con su espada de energía.
Volaron chispas cuando el arma fue golpeada de las manos del ejecutor y cayó al suelo. El caos estalló. Los otros ejecutores del consejo corrieron con sus armas, pero Kara y los ayanos ya se estaban moviendo y usaron el entorno a su favor. Se agacharon para cubrirse, evitando por poco la ola de explosiones de energía que siguieron. Ethan se retorció y paró su espada en un borrón, mientras desviaba los disparos entrantes. Sus reflejos militares se activaron a toda marcha. No podemos detenerlos para siempre. Uno de los gritó su voz en pánico. Ethan apretó los dientes, su mente acelerada. Necesitaban un plan y rápido. Los ejecutores estaban altamente entrenados y bien armados, pero no esperaban resistencia. Podían usar eso a su favor. Llegar a los controles de transporte, gritó Ethan a Lyra, que ya se había cubierto detrás de una consola. Tenemos que cerrar este lugar. Lyra sintió sus manos volando sobre los antiguos controles mientras intentaba acceder a los sistemas de transporte. Ethan podía escuchar el zumbido mecánico de la estructura apagándose, pero no estaba sucediendo. Lo suficientemente rápido, los ejecutores se estaban acercando y se estaban quedando sin tiempo. La voz de Kara atravesó el caos. Hay otra salida. Podemos pasar por alto la cámara principal, pero tenemos que alejarlos de la salida. Ethan miró a los ejecutores que estaban reagrupando sus armas, apuntando a los ayanos. Su corazón latía con fuerza mientras hacía una fracción de segundo decisión. Yo te cubriré, Kara. Dudó por un momento. Sus ojos se encontraron con los de Ethan. Había un entendimiento tácito entre ellos. Ella asintió, y luego les indicó a los demás que la siguieran, mientras ella lideraba el camino hacia la salida secundaria. Gian se colocó frente al grupo, su espada de energía zumbando mientras, preparado para enfrentar el ataque, los ejecutores avanzaron con movimientos coordinados y precisos, pero Ethan no iba a darles la satisfacción de una victoria fácil. Con un grito primario, se lanzó contra el ejecutor más cercano. Su espada cortó el aire en una mancha de luz azul. El ejecutor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el golpe de Ethan lo incapacitara y lo enviara al suelo. El fuego láser cayó sobre Ethan, pero se movió con la gracia practicada de un guerrero experimentado, esquivando y zigzagueando mientras luchaba contra las fuerzas del consejo. Su mente estaba concentrada, cada movimiento calculado. Ya no estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por Kira, por los Atán, por el futuro que todos merecían. Pero incluso mientras luchaba sabía que no podría detenerlos para siempre. La voz de Lyra resonó desde el otro lado de la cámara. Los transportes se apagan. Tenemos que irnos ahora. Ethan miró hacia atrás para ver a Kyra y los demás desapareciendo a través de un estrecho pasaje. Su camino estaba iluminado por el débil resplandor del transporte. La energía se desvanecía. Volvió su atención a los ejecutores que se estaban reagrupando para otro ataque. Eran demasiados. Tuvo que tomar una decisión. Con un último y desafiante golpe de su espada, Ethan cortó al último ejecutor que se interponía entre él y la salida. Corrió hacia el pasadizo con el corazón latiendo en su pecho. El suelo tembló debajo de él cuando el sistema de transporte finalmente se apagó. La antigua estructura gimió bajo la tensión. Justo cuando llegó al pasaje, el centro de transporte explotó en un rugido ensordecedor de energía. La onda expansiva lanzó a Ethan hacia adelante y por un momento el mundo se oscureció. Ethan gimió. Su cuerpo dolía mientras recuperaba la conciencia. El aire a su alrededor estaba espeso con polvo y escombros del centro de transporte colapsado. Por un momento la desorientación nubló su mente, pero cuando los recuerdos de la batalla lo inundaron, se puso de pie de golpe. Su corazón se aceleró. La explosión de los ejecutores que necesitaba encontrar a Kira y los demás. Se puso de pie haciendo una mueca mientras el dolor le recorría las piernas. Pero no podía detenerse ahora. El estrecho pasadizo por el que habían escapado todavía estaba intacto, aunque parcialmente bloqueado por rubble. Tosiendo se abrió paso a través del resplandor de la energía a Ean, guiándolo más profundamente en los túneles. Después de lo que pareció una eternidad, los encontró a Sirra y los Aean sobrevivientes acurrucados juntos en los restos de una antigua cámara subterránea. El alivio lo invadió cuando los vio vivos. Lyra estaba trabajando en algo, su rostro iluminado por la suave luz de un panel de control, mientras Kara estaba de guardia, sus ojos agudos observando cualquier señal de peligro.
Los ojos de Kira se suavizaron cuando vio a Ethan tropezar hacia ellos. «Lo lograste por poco», murmuró Ethan, logrando esbozar una débil sonrisa. «Él está todo el mundo está bien, Karara», asintió su expresión seria. «Perdimos a algunos, pero la mayoría de nosotros sobrevivimos. El consejo no se detendrá, vendrán por nosotros». Otra vez. Ethan apretó los puños, el peso de todo cayendo sobre él. «No podemos seguir corriendo, tarde o temprano nos encontrarán. Necesitamos un plan, algo que pueda cambiar el rumbo». Lyra se puso de pie sacudiéndose el polvo de las manos. «Tenemos una manera. Esta estructura en la que hemos estado viviendo no es solo una vieja instalación de investigación, es un arma». Las cejas de Ethan se fruncieron en confusión. «Un arma como Kara», hizo un gesto hacia el panel de control en el que Lyra había estado trabajando antes de que el Consejo destruyera a nuestra gente. Estábamos a punto de crear un poderoso sistema de defensa, uno que pudiera interrumpir la tecnología del Consejo en todo el sector. Nunca se terminó, pero con tu ayuda podríamos ser capaces de completarlo. Ethan miró fijamente el panel, la comprensión cayendo en la cuenta de que esto ya no se trataba solo de sobrevivir. Si podían poner el sistema en línea, podrían nivelar el campo de juego. El Consejo había tenido el poder durante demasiado tiempo, aplastando a cualquiera que se atreviera a desafiarlos, pero ahora había una posibilidad, aunque mínima, de cambiar eso. «¿Qué necesitas que haga?», Ethan preguntó con voz firme. Los ojos de Kira brillaron con determinación. «Necesitamos activar el núcleo principal. Está en lo profundo de la instalación, pero está fuertemente custodiado por defensas automatizadas que han estado inactivas durante años. Eres la única. 1. Con la experiencia de combate para superarlo». Ethan respiró profundamente. Había venido a este planeta esperando la muerte, pero ahora tenía un propósito. «Muéstrame el camino». El viaje al núcleo era traicionero. Los viejos corredores olvidados se retorcían y giraban, llevándolos más profundamente. En el corazón del complejo subterráneo, Kira y Lyra alcanzaron a Ethan. El brillo de su energía iluminaba el camino, pero cuando se acercaron a la cámara central, el zumbido de los antiguos sistemas de defensa cobró vida. Una serie de drones mecánicos emergieron de nichos ocultos en las paredes. Sus elegantes formas se deslizaron hacia el grupo con precisión letal. Ethan se movió rápidamente, su espada de energía destellando en el aire mientras desviaba sus ataques. Kira luchó junto a él, usando sus reflejos avanzados para esquivar y contrarrestar al dron, mientras Lyra trabajaba furiosamente para desactivarlos desde el panel de control en el que había pirateado. La batalla fue feroz, pero con cada momento que pasaba, Ethan sintió una creciente sensación de resolución. Ya no solo estaba luchando por su propia supervivencia, estaba luchando por el futuro de los humanos y los ayanos, por una galaxia libre del gobierno opresivo del Consejo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de combate agotador, llegaron al núcleo. Era una enorme estructura pulsante que irradiaba energía bruta. El poder que contenía era suficiente para que la tecnología del Consejo diera un golpe tan profundo que sacudiría sus cimientos. «Esto es todo», dijo Kira, su voz llena de anticipación. «Una vez que activemos el núcleo, no hay vuelta atrás». Ethan asintió con la cabeza. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «Hagámoslo». Lyra ingresó una secuencia final en el panel de control, y el núcleo colgó, cobró vida. La energía surgió a través de la instalación, iluminando las paredes con un brillo brillante afuera. El suelo tembló cuando el sistema de defensa se activó, enviando una onda de choque a través de la atmósfera del planeta. Las naves del Consejo que aún orbitaban arriba fueron golpeadas por el pulso. Sus sistemas parpadearon y luego fallaron, dejándolos vulnerables e indefensos. Ethan podía imaginar el caos que se desarrollaba en el espacio, el pánico cuando las fuerzas del Consejo se dieron cuenta de que ya no tenían el control por un momento. Hubo silencio. Luego Kara se volvió hacia Ethan. Sus ojos se llenaron de gratitud. «Lo hiciste, lo hicimos, Ethan», exhaló, sintiendo el peso del momento. Aún no había terminado, pero por primera vez desde que había sido exiliado a este planeta, había esperanza cuando el polvo se asentó y el núcleo continuó.
Pulsando con poder, Ethan miró hacia el horizonte, donde las naves del Consejo, una vez poderosas, ahora flotaban sin poder hacer nada. La galaxia seguía siendo un lugar peligroso, pero ahora con los Ayanos y sus armas. Tenían una oportunidad de luchar. Kara estaba a su lado. Su expresión era pensativa. «Este es solo el comienzo», dijo en voz baja. «El Consejo vendrá por nosotros nuevamente, pero esta vez estaremos listos». Ethan asintió. Su mente ya estaba llena de posibilidades. «Necesitaremos aliados, otras civilizaciones que el Consejo ha perjudicado. Si podemos unirlas, podemos llevar la lucha al Consejo». Kara sonrió levemente. «Estás pensando como un líder». Ethan se rió suavemente. «Solo estoy pensando en la supervivencia». Mientras los dos estaban juntos, observando el amanecer sobre el desolado planeta, sabían que el camino por delante sería largo y peligroso, pero por primera vez, ya no solo estaban sobreviviendo, estaban luchando por un nuevo futuro y lucharían juntos. La superficie del planeta ahora estaba inquietantemente tranquila, después del pulso que había deshabilitado la flota del Consejo por primera vez. En lo que pareció una eternidad, Ethan sintió que una sensación de paz lo invadía. El peligro no había terminado por completo, pero la marea finalmente había cambiado. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Ethan y Kira regresaron al campamento improvisado. La atmósfera entre los sobrevivientes estaba cargada con una mezcla de alivio y anticipación. Habían ganado esta batalla, pero era solo el comienzo de lo que seguramente sería una guerra larga y difícil. Lyra los recibió en la entrada. Su expresión era a la vez exhausta y triunfante. El pulso latía. «Las naves del Consejo están impotentes. Están varados en órbita». Ethan asintió. Todavía procesaba la magnitud de su victoria. «Enviarán refuerzos eventualmente. No tenemos mucho tiempo antes de que se reagrupen». Los ojos de Kara se oscurecieron. Su mente ya estaba pensando en los inevitables próximos pasos. «Entonces debemos actuar rápidamente. No podemos dejar que esta oportunidad se escape». Ethan se puso de pie sintiendo el peso del liderazgo, acomodándose sobre sus hombros. «Necesitamos llegar a otros mundos, a los que el Consejo ha perjudicado, a los que han abandonado como este. Si los unimos, podemos tener una oportunidad contra lo que venga después». Karen asintió con la cabeza en señal de acuerdo. «Es hora de formar una resistencia durante los próximos días». Hathan y los Atan trabajaron incansablemente, utilizando la tecnología de comunicaciones que dejó la antigua civilización, que empezaron a enviar señales cifradas por toda la galaxia. Sabían que había otros mundos, otras especies que habían sufrido bajo el gobierno del Consejo. Necesitaban reunirlos, una alianza de oprimidos que se unieran contra la tiranía del Consejo Galáctico. La respuesta fue abrumadora. Al principio, solo llegaron unas pocas señales, colonias aisladas, pequeñas facciones rebeldes que habían vivido durante mucho tiempo a la sombra del dominio del Consejo. Pero a medida que se difundían las noticias de la victoria de los Aean y la desactivación de la flota del Consejo, cada vez más planetas comenzaron a responder al llamado. Los mensajes de apoyo llegaban desde los rincones más distantes de la galaxia, de especies de las que Ethan nunca había oído hablar. La resistencia se estaba formando a medida que los días se convertían en semanas. El campamento se convirtió en un bullicioso centro de actividad. Las naves elianas, maltratadas pero funcionales, comenzaron a llegar al planeta. Representantes de innumerables mundos vinieron a reunirse con Kira y Ethan y prometieron su apoyo a la causa. La vista de tantos seres diferentes unidos por un objetivo común llenó a Ethan de un renovado sentido de propósito. Pero no todos tenían la misma esperanza. Aunque el Consejo los lisiados estaban lejos de ser derrotados, su poder se extendía por las estrellas e incluso con la pérdida de su flota, todavía controlaban vastos recursos y ejércitos. La victoria de la resistencia aquí fue solo el primer paso en lo que sería un conflicto mucho más grande y sangriento. El crecimiento de la resistencia no pasó desapercibido. Semanas después de que el Pulso desactivó su flota, el Consejo Galáctico lanzó un contraataque. A pesar de sus pérdidas, todavía tenían el control sobre otros sectores del espacio y no estaban dispuestos a dejar que un pequeño levantamiento destruyera su imperio. Una flota masiva de naves de guerra armadas con tecnología avanzada apareció en el horizonte del planeta desolado. Esta vez estaban preparados. Sus sistemas estaban endurecidos contra la interrupción de energía que los había paralizado antes de que vinieran por venganza.
Ethan estaba de pie en el campamento recientemente fortificado, mirando cómo las naves masivas descendían a través de la atmósfera. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no tenía miedo. Tenían aliados. Ahora naves, armas y una fuerza de combate que se extendía por múltiples mundos. Kara estaba a su lado. Su expresión era sombría. No se detendrán hasta aplastarnos. Ethan apretó los puños y luego nos posicionamos aquí. Aquí es donde les mostramos que no retrocederemos. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que Ethan había experimentado antes. Las naves de guerra del Consejo hicieron llover fuego sobre el planeta, pero la resistencia estaba lista. Los sistemas de defensa Peran, recientemente reparados y mejorados, iluminaron el cielo con rayos de energía que interceptaron los ataques del Consejo. Cazas de una docena de especies diferentes invadieron los cielos, enfrentándose a las naves del Consejo en combates aéreos que atravesaron el horizonte en tierra. Ethan luchó junto a Kira y los otros miembros de la Resistencia, manteniendo la línea contra las fuerzas terrestres del Consejo. La batalla fue brutal con fuertes IES casuales en ambos lados, pero la Resistencia luchó, con una determinación que el Consejo no había anticipado. Ya no solo estaban luchando por la supervivencia, estaban luchando por la libertad mientras la batalla continuaba. Ethan se encontró cara a cara con los ejecutores de élite del Consejo, soldados fríos y despiadados que habían sido diseñados genéticamente para el combate. Esquivó un golpe de uno de ellos. Su espada de energía destelló mientras paraba y contraatacaba. El sudor corría por su rostro mientras luchaba, sus músculos ardían de agotamiento. Pero incluso cuando las fuerzas del Consejo parecían interminables, se produjo un cambio. La resistencia se estaba manteniendo. El Consejo había subestimado su determinación, su voluntad de sacrificar todo por la oportunidad de libertad. Kira, que luchaba cerca, gritó por encima del caos: «No podemos dejar que tomen el núcleo, es nuestra única esperanza». Ethan asintió. Su cuerpo rechinó, pero su mente es aguda. El núcleo, el corazón mismo de la instalación, seguía siendo su mayor arma. Si pudieran protegerlo, aún podrían ganar esto, invocando lo último de su fuerza. Ethan dirigió a un pequeño grupo de luchadores a la cámara del núcleo, donde las fuerzas del Consejo intentaban abrir una brecha. Fue una lucha desesperada, pero con el conocimiento de los Aran sobre la instalación y las habilidades tácticas de Ethan, lograron mantener la línea cuando la batalla alcanzó su clímax. Una explosión ensordecedora sacudió el suelo. Ethan se giró para ver una de las naves de guerra del Consejo cayendo del cielo, dejando un rastro de humo y fuego mientras se estrellaba contra la superficie del planeta. La resistencia lo había logrado. Habían ganado. El polvo de la batalla se había asentado y el planeta, una vez estéril, ahora se alzaba como un símbolo de esperanza para toda la galaxia. La flota del Consejo había sido diezmada. Sus fuerzas se dispersaron y su dominio sobre la galaxia finalmente se rompió. Ethan estaba de pie en el borde del campo de batalla mirando hacia el horizonte. El cielo era de un profundo tono azul y por primera vez el sol brillaba con fuerza en la superficie del planeta. Era un nuevo amanecer no solo para él, sino para todos los que habían luchado. A su lado, Karara se acercó con su rostro magullado y cansado, pero sus ojos brillaban con orgullo. «Lo logramos», dijo suavemente de pie junto a él. «Realmente lo logramos». Ethan asintió sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Aún no ha terminado. El Consejo puede estar roto, pero intentarán reagruparse. Cari sonrió levemente. «Entonces estaremos listos mientras se paraban». Allí, uno al lado del otro, Ethan sintió una sensación de pertenencia que no había conocido en años. Este planeta, una vez su prisión, se había convertido en su hogar y con la resistencia a su lado, sabía que el futuro tenía posibilidades ilimitadas. Juntos se reconstruirían juntos, se levantarían. Y la galaxia, una vez bajo el control de hierro, del Consejo sería libre.